Bienvenidos jóvenes al módulo 3, lo que es la perspectiva teórica y como parte de la perspectiva teórica, hoy vamos a analizar un tema que es muy importante y no solo para el módulo 3, sino para todo el seminario e inclusive para toda la carrera, porque pues esta es una herramienta que les va a ser de mucha utilidad para poder redactar, para tener un orden, para tener un estilo y para poder citar a aquellos autores que nosotros vamos a utilizar su aporte o su producción intelectual. Así es que entonces vamos a hablar del normativo APA. Creo que todos nosotros tenemos alguna idea de lo que es el normativo APA. Vamos a hacer esta conferencia en dos partes. Vamos a iniciar con un poquito de carga teórica o filosófica de lo que es realmente la escritura científica, la ética académica y el aparato crítico. Y en su segunda parte, pues vamos a entrar ya de lleno, de forma directa, con lo que es el normativo. Así es que como ya lo mencioné, en la primera parte pues vamos a hablar de este tema y pues aquí está el contenido de esta primera parte. Vamos a hablar un poquito, o sea, todo lo que vamos a hablar van a ser generalidades, no vamos a entrar a profundidad, pero les quedará a ustedes la inquietud para poder profundizar en cada uno de estos temas. Vamos a hablar entonces de la escritura científica y académica. Vamos a hablar de esto mismo, pero como criterio de calidad universitaria. Vamos a hablar de algunos tipos de trabajo académicos. Algunos nos serán familiares, otros no. Vamos a hablar de la redacción académica y de algunos problemas que se han observado, de la ética académica, del aparato crítico como tal y del no estilo o del desorden o caos que utilizamos en muchas de las facultades de derecho acá en Guatemala. Así es que este es el contenido y vamos a iniciar entonces con el primero de ellos, que es la escritura académica y científica. Y pues aquí hay algunos tips y esto pues puede generar discusión y por supuesto es importante que los podamos discutir porque cuando hablamos de escritura académica nos estamos refiriendo a un proceso cognitivo esencial. Y todo estudiante, máxime que de educación superior, debe aprender a expresarse por escrito. Y eso debe de hacerse de forma clara, lógica, con método, un buen manejo del idioma, un buen manejo de las fuentes y del aparato crítico. Y máximo para nosotros que somos profesionales del derecho y que ustedes en algún momento pues también serán profesionales del derecho, la escritura es una herramienta muy importante porque ustedes tendrán que hacer miles de memoriales, miles de contratos y deben de utilizar ahí sí que eh, de forma clara todo lo que ya mencionamos, todo lo que ustedes escriben. Y cuando un estudiante ha hecho parte de su cultura y práctica cotidiana la escritura académica, pues entonces ya se puede decir que está en posición de iniciar e investigar de formación. Básicamente entonces son dos tareas importantes. Uno es leer y lo otro es escribir. Y para escribir académicamente, pues hay que leer demasiado. Hay un ranking, hay varias instituciones internacionales que se dedican a establecer, eh, a calificar, mejor dicho, a las universidades del mundo. Esta es una, se llama Academic Ranking of World Universities y los parámetros que esta organización internacional utiliza para calificar a las universidades, pues los tenemos acá en pantalla. La calidad de la educación, la calidad del claustro, es decir, los docentes, la investigación científica que para ellos realmente es un método para aprender, es un mecanismo para aprender, pero aparte de aprender, aún va más allá. Ya la investigación no se utiliza únicamente para transmitir conocimiento,
sino que hoy en día las universidades utilizan la investigación científica para generar conocimiento, para producir conocimiento. Otro de los criterios es el número de publicaciones que hace la universidad y el rendimiento por cada estudiante. Estos son algunos de los criterios. Pero observemos que entre estos dos criterios, son cinco, pues si los dividimos, cada uno tendrá una carga de un 20%, pero si analizamos dos criterios importantes, investigación científica y número de publicaciones, sumarían entre estos dos un 40%. Entonces, la calidad de la investigación y la escritura científica de alumnos y docentes, pues eso hace casi la mitad de, de los criterios, o el porcentaje, ¿verdad? Casi la mitad del porcentaje de los criterios para evaluar a una universidad en alguna posición. Algunos de los trabajos académicos más populares y que de repente no hemos tenido la oportunidad de utilizarlos todos como actividades académicas en el aula, pues acá los tenemos, hay 9 de ellos y vamos en el orden de menos a más. Entonces empezamos con un resumen crítico, ¿verdad? Pues todos los trabajos nos obligan a ir a investigar, por muy sencillos que sean, desde el resumen crítico hasta la elaboración de una tesis. No los voy a detallar ni los voy a explicar porque ustedes van a tener la oportunidad. De hecho, este material ya está cargado a la plataforma. Sin embargo, esto es únicamente para que nosotros nos ubiquemos en dónde estamos o qué nivel de trabajo académico estamos involucrados a realizar. Vemos que se inicia con un resumen crítico, después pasaríamos a un seminario o a una relatoría, a una reseña o recensión. eh, Continuaríamos con un informe de investigación. Este es muy importante, este lo usan mucho en otras universidades, ¿verdad? Comúnmente se le llama paper, ¿verdad? Y que es una investigación que hace el estudiante, aunque no tenga realmente todas las exigencias de una tesis, pero ya es un paso previo que se da para realizar investigación académica científica. Si ven aquí, no se exige un método como tal, ¿verdad? Pero como les mencionaba, pues esto va introduciendo al estudiante a investigar. El ensayo que probablemente algunos de ustedes los han hecho, ¿verdad? Este es un trabajo académico muy interesante, ¿verdad? Está entre lo científico y lo literario, pero generalmente los ensayos que elaboran los estudiantes de la universidad, pues son aquellos ensayos que se llaman de investigación. También tenemos el artículo científico. Este pues es para las personas que quieran publicar algunas ideas, algunos trabajos académicos que hayan hecho, pues hay un formato de artículo científico. Hoy en día las revistas científicas están eh, ubicándose en una posición de consulta con mucha demanda, porque si ustedes van a internet, lo que más se consulta hoy en día son las revistas, pero las revistas de carácter científico. Después tenemos la monografía. Este ya es un tipo de trabajo académico más extenso, ya tiene una sistematización y una explicación. Eh, Hay que incluir un estado del arte aquí, ¿verdad? Para realizar una monografía. Y después tendríamos la tesina, ¿ya? Que es un poquito más profunda que la monografía, pero en un clic menor a la tesis. Y por último, y donde estamos nosotros ahorita ubicados, ¿verdad? En el nivel de trabajo académico con el cual estamos involucrados, es la tesis. Esta es la máxima expresión de la investigación científica en la academia. Y lo importante de la tesis es que requiere o exige un aporte personal. Eso ténganlo en cuenta, porque no solo es de copiar, pegar, citar y tener la habilidad de conectar lo que otros dicen,
y sin que nosotros aportemos nuestro pensamiento, nuestro criterio. De nada serviría entonces hacer una lista de citas, ¿verdad? Buscarle un orden lógico, porque realmente no estamos haciendo nada, no estamos generando nada. La tesis tiene que evidenciar que hay un aporte del investigador o del tesis. Así es entonces que estos son algunos de los trabajos académicos en los cuales nosotros ya deberíamos tener algún nivel de experiencia. Vamos a hablar un poquito de la redacción. Por lo que yo he visto, y no me van a dejar mentir ustedes más adelante cuando observen las críticas o las observaciones que se le hagan a los trabajos y vamos a ver muchos problemas de redacción. Y pues tenemos de diferente orden, vamos a hablar de dos, no son los únicos. Hay muchos problemas de redacción y que eso viene desde procesos educativos anteriores a la universidad, ¿verdad? Desde la primaria, pasando por la secundaria y ahora pues el problema sigue, ¿no? Vamos a hablar de los problemas técnico-lingüísticos, ¿ya? Aquí hay un mal manejo del idioma y tenemos vicios inclusive de la escuela de derecho, ¿verdad? Tenemos un vocabulario limitado y poca comprensión de la relación palabra, oración, párrafo, sección en un escrito. Escribimos de forma desordenada, deberíamos de empezar por la oración, la frase, el párrafo y separar para volver a iniciar y darle un orden. A veces queremos escribir una página y hablando de un tema y en una dimensión y eso pues, cansa y a veces confunde. El otro de los problemas observados es en cuanto a los conocimientos declarativos. Realmente, pues, la experiencia se adquiere de dos formas, ejercitando algo o también leyendo algo, ¿ya? Recuérdense que la teoría nos lleva a la práctica, pero para que nosotros tengamos práctica, previamente tenemos que tener teoría. Si no, no vamos a ejercer nada sin, sin tener los conocimientos de cómo hacerlo. Entonces esto está conectado y aquí entonces vemos también un problema sobre esto, ¿verdad? Poca lectura previa, no lee. Y cuando leemos no lo hacemos con profundidad. Y eso pues nos va a complicar después también la escritura académica. Si no leemos, no vamos a poder escribir. Y no solo es escribir por escribir, sino que aquí la exigencia es que esa forma de escribir sea en un estilo ya académico. También tenemos los problemas metodológicos, ¿verdad? Eh, Desconocemos muchos métodos. Hoy vamos a hablar de uno, ¿verdad? De uno que debemos de manejarlo, debemos de memorizar algunas reglas, así como hemos memorizado reglas gramaticales para poder escribir siguiendo un patrón correcto, pues igual va a ser este tema de normativo de publicaciones y nos va a enseñar a redactar, a publicar y a cómo citar, ¿verdad? Entonces, sí hay problemas metodológicos, problemas actitudinales, sí, y hay que reconocerlo. No tenemos el hábito de la lectura y cuando nos obligan, eh, pues de forma instintiva rechazamos eso, ¿verdad? Lo vemos como un fastidio, ¿ya? Y estamos desmotivados o no hay interés por leer, no digamos por investigar. Problemas éticos. Ustedes, mejor que yo, creo que lo saben. Los problemas éticos pues están ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Creemos que evitando la fatiga nos hace ser mejor que otros, en el sentido de que si yo me ahorro leer un libro para un informe y en vez de eso mejor lo busco en el rincón del vago porque ahí alguien hizo ese análisis o ese trabajo por mí, pues yo voy a tomar ese trabajo de alguien, lo voy a cambiar un poco, lo voy a mejorar, voy a tratar de cambiarle la estructura y lo presento.
Eso es un problema ético y es plagio, ¿verdad? Es plagio y que de esto pues vamos a hablar más adelante. Sí, como les dije, lo del plagio pues es un tema que hay que dedicarle unos minutos más, ¿verdad? Y hemos visto plagio de forma descarada, ¿ya? Hasta pasando por el plagio ese de modificación, por lo menos no es de que se deje todo el documento, sino intenta el estudiante agregarle o quitarle algo para que la estructura vaya cambiando. Y a veces hasta se finge demencia, ¿verdad? Se finge demencia diciendo que no se sabía, que nadie se lo dijo, y por último, pues se hacen víctimas, ¿verdad? Y entonces ahí caemos en esos argumentos ad misericordium que quieren, pues solicitando el perdón del docente porque se les cachó en el plagio. De hecho, y aquí quiero, pues, como darles una advertencia, los trabajos que ustedes me envíen, hay una herramienta en la plataforma, ¿ya? Que lo revisa por mí, ¿ya? Lo revisa con la intención de buscar esto precisamente, ¿verdad? Plagios. Entonces, pues, traten de hacer su esfuerzo por redactar y por hacer un buen informe, un buen trabajo, porque yo lo voy a pasar y ahí va a quedar la evidencia de lo que ustedes estén presentando. Así es que es solo para hacerlo de su conocimiento. Esto de la ética, del plagio también nos lleva a otros problemas, que como nos hemos como acostumbrado al plagio, ya lo vemos como algo que todo el mundo lo hace y entonces creemos que pues, tenemos que seguir esa corriente. Y eso también nos hace a que tengamos la limitación de poder pensar de forma crítica y eso disminuye nuestra capacidad para aportar, ¿verdad? En procesos como este donde queremos generar conocimiento de algo que nosotros estamos investigando. Otro de los aspectos es que a veces usamos las citas únicamente como para llenar un requisito. Realmente las citas deben de ser porque choca con nuestro tema y nosotros queremos debatir, ¿verdad? Y por eso citamos a un autor que habló de nuestro tema. O bien nosotros queremos presentar un enfoque diferente de lo que otros. O bien queremos confrontar dos opiniones y por eso es que citamos autores. O sea, buscarle una utilidad a los textos o a las porciones de literatura que estamos nosotros utilizando para orientar nuestra investigación, para sustentarla, para refutarla, lo que sea. Y la última, pues es la falta de interés, autodisciplina y compromiso por aprender. Y pues se ve simple pensar en que si alguien va a la universidad es porque tiene todo el deseo de aprender, de conocer algo nuevo, ¿ya? El asunto es que ese objetivo, que es personal, pues se olvida o esa impresión es lo que da de que el estudiante a veces ya pierde ese hilo, ¿verdad? Esa conexión con esa motivación que lo hizo llegar a la universidad. Entonces, al final, pues denotan falta de interés eh, y entonces el compromiso por aprender se desvanece. Yo los insto a que retomen ese propósito por el cual ustedes están recibiendo este seminario y están en la facultad, ¿verdad? Para que los motive a seguir adelante. Bueno, vamos, esto creo que de repente pues ya ustedes lo conocen ya más, ¿verdad? Y es que realmente hay mucho desorden. Y esto no es culpa de ustedes. Esto ha sido el sistema de hace muchos años para acá. Y entonces cuando vemos que en una universidad utilizan un normativo para sus publicaciones o una guía o un instructivo, eh,
y después vamos a otra y vemos que lo hacen de otra forma y así. Entonces hay un caos. Entonces no hay estilo, no hay estilo. ¿Ya? Y ahí es en donde se confunde al alumno muchas veces, porque las reglas no están claras y no sabemos cómo hacer nuestros manuscritos, nuestros informes, porque no nos dicen cómo hacerlo, ¿verdad? La autoridad tiene que decirnos, bueno, miren, ustedes tienen este formato, tienen este esquema y esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que estamos tratando con esta presentación y en este seminario. Decirles a ustedes que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, pues ha adoptado, ¿verdad? En términos muy generales, el normativo de publicaciones APA para todo tipo de investigación, bueno, no tanto la investigación, sino los informes, ¿verdad? Los informes o resultados de la investigación y todos los trabajos académicos que ustedes hagan en la facultad. No solo para las tesis, sino para cualquiera de los trabajos que vimos antes, ¿verdad? Eh, este caos nos da a veces la impresión que el formato que se tiene es temporal y que al llegar un nuevo, una nueva autoridad a la facultad lo puede cambiar, porque no hay un fundamento, un normativo que sea permanente, ¿verdad? Sino solo tenemos instrucciones transitorias que pueden ser efímeras, y que de hecho así lo son, porque llega otro y dice, no, esto no es así, es de esta forma, y vuelve a cambiar los normativos para darle estilo a los manuscritos académicos. Esto es lo que ha estado trabajando la facultad, por lo menos en cuanto al normativo de publicación, y por eso es que va a basar eh, todas, todas las directrices en lo que es APA, o sea, normativo APA. Y es cierto, muchas de las facultades en años pasados, pues utilizó algunos de estos normativos. Y vemos ahí a Oscola, Maroon Book, Indigo Book, Blue Book, el LWD Citation Manual, el Baby Blue y todos esos, ¿no? Todos estos que vemos aquí, ¿ya? Pero esto ya está quedando en el pasado, ya las formas o los normativos de citar que era al pie de página, esto ya quedó atrás. Y yo entiendo que todavía nosotros estamos en el proceso o en la transición de despegarnos de las citas al pie de página para ahora utilizarlas dentro del texto, ¿verdad? Dentro del texto principal. Eso cuesta. Y estoy de acuerdo de que inclusive a nivel de docentes hay mucha resistencia por esta metamorfosis, este cambio. Pero es un hecho, ya nadie puede detener que los estilos de hace años, ¿verdad? Ya utilizados al pie de página están quedando ya obsoletos, ya no se están usando. Ahora la tendencia, pues hay nuevos normativos y no solo está APA, hay varios, pero para nosotros, para bien o para mal, es el APA que tenemos que adaptar. Y aquí vemos, ¿va? ¿Por qué las escuelas de derecho a nivel mundial están abandonando este tipo de estilo a pie de página? Ahí hay un enlace. Si ustedes quieren profundizar más, pues pueden hacerlo. Y vemos esto, ¿va? Ahí les dice goodbye to the Blue Book, ¿ya? ¿Por qué la Universidad de Chicago le dijo adiós a este normativo? Ahí está la explicación, no vamos a profundizar. Yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo de que ya cuando sus asesores les diga a alguien, mire, ¿por qué no me citó al pie de página? Pues ustedes tengan la, todas las herramientas y los elementos de juicio para poderles responder de forma educada, que ya es un sistema obsoleto y que lo que se está exigiendo en la facultad, pues es el normativo APA. Y que el normativo APA se cita dentro del texto principal. Ahí va la citación, que es una abreviatura
¿verdad? De la referencia que va a tener al final del documento. Y que de antemano les digo, ya no se llama bibliografía como solíamos llamarle antes, ahora se llaman referencias, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué. Se puede escribir índice de referencias o bien solo referencias, pero ya no bibliografía, ¿ya? Y la razón es bien fácil. Bibliografía se refiere solo a libros, ¿ya? Y las referencias pues incluyen más documentos, ¿ya? Más fuentes, más literatura y que no necesariamente son libros. Vamos a hablar un poquito del aparato crítico y los estilos. Solo déjenme ver, no sé cómo estamos con el tiempo. Voy a tener que ir viendo mi cronómetro, ¿ya? Ya me perdí. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero no necesito, bueno, eh, necesito hacerla en media hora y en la primera parte y la segunda parte pues en otra media hora para no cargar mucho el video, ¿verdad? Y hacerlo muy pesado. En, en cuanto al aparato crítico, pues aquí vemos el aparato, entendamos que el aparato crítico es el dispositivo de la ciencia, o sea, de la epistemología, es como decir la filosofía de cada ciencia, ¿verdad? Que revela los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de base al trabajo académico. Eh, Realmente no quiero profundizar mucho en el aparato crítico porque esto me requeriría de más tiempo para podérselos compartir, ¿ya? Eh, pero bueno, era por mencionarlo, de que a veces nos dedicamos más a citar, pero sin atender lo fundamental de esas fuentes de literatura. Es decir, nos despreocupamos a veces por analizar qué tanto esa, esa referencia nos va a ser de utilidad, nos va a sustentar bien nuestro tema y únicamente la relacionamos porque habla de nuestro tema. Entonces ahí realmente el aparato crítico se está desutilizando o no se está tomando. Debemos de ir más a ser analíticos en cuanto a la ciencia, la filosofía de lo que estamos investigando y no únicamente una simple referencia. Pero esto es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Bueno, eh, el estilo entonces, ¿verdad? Nos va a dar una guía o un parámetro para organizar nuestro manuscrito. Y entonces aquí tenemos algunos principios, ¿verdad? Del estilo. Pueden haber más, pero estos son los principales. Principios de escritura, redacción y gramática. Anteriormente, la gramática estaba subordinada a la lógica. Eh, no era una ciencia como tal hoy en día, ¿verdad? Porque la lógica es la ciencia que expone la forma perfectamente humana. Y la gramática, pues, es la ciencia que nos enseña o nos lleva a leer y escribir correctamente. Esto es muy importante para nosotros. Ya vamos a analizar algunos planteamientos del problema que yo puedo captar la idea, pero el estudiante no la explica y sencillamente no la explica por problemas de redacción y gramática. Eh, los elementos formales de las publicaciones, ¿verdad? Para esto son precisamente este normativo, para darnos esos elementos formales. Las guías también para evitar el sesgo y la discriminación en la escritura. La mecánica del estilo, aquí vamos a ver que este normativo nos va a decir qué tipo de letra, qué tamaño de letra, cómo citar, cómo utilizar bibliografía, reglas en cuanto a los principios de la ética, principalmente lo que hablábamos del plagio, etc. Algunos normativos
que regulan todo lo anterior y que están a disposición de todos los entes académicos. Aquí tenemos el Blue Book, el Escola Oxford, el Vancouver. Bueno, ustedes los pueden leer ahí. Lo que vamos a hacer entonces en la segunda parte es hablar de lo que es el normativo APA. ¿Y qué significa APA? Ya verán ustedes que más adelante es el normativo de la Asociación de Psicólogos Americanos. Eso es lo que significa APA, Association Psicólogo, algo así, no lo puedo pronunciar, pero es la Asociación de Psicólogos Americanos. Vamos a hacer un pequeño receso acá, como les dije anteriormente, para no cargar mucho este documento. Pues dentro de un momento voy a grabar la otra parte y que ahí entonces sí vamos a estar hablando propiamente del manual de publicaciones o normativo de publicaciones, como también se le conoce, APA. Así es que voy a hacer un alto por aquí.